Bienvenido, vamos a continuar y en esta clase lo que vamos a hacer es ver cómo podemos crear sesiones. Si navegamos a través de diferentes páginas, podemos perder el valor de nuestras variables. Si yo estoy en una página, la página por ejemplo de J7, y tengo un enlace que me lleva a la página pues por ejemplo de J2, yo puedo perder el valor de mis variables. Por ello, necesito crear sesiones que me mantenga dichos valores y que además me mantenga la visibilidad de dichas variables durante cierto tiempo. Esto lo conseguimos creando estas variables de sesión, que lo que realmente estamos haciendo es guardar esa información en una cookie dentro del navegador para poder gestionarlo todo sin problemas. Un ejemplo claro, pues por ejemplo, pues cuando estamos en una tienda y estamos comprando, una tienda online, terminamos de comprar, le damos al carrito, a la cesta de la compra, y nos lleva a otra página para pagar, y se acuerda pues de quiénes somos, de los artículos que hemos seleccionado, etcétera. Todo esto lo podemos hacer con variables de sesión. Para ello vamos a practicar, como siempre, en un nuevo archivo, al cual vamos a darle una sintaxis PHP y que vamos a guardar. Voy a guardar en lugar de como EJ8, que es lo que le tocaría, y a guardarlo como inicio, o principio, o página 1, por ejemplo, para poder hacer la prueba después de las variables de sesión. Bien, voy a abrir un código PHP, voy a cerrarlo. El código PHP, para generar una variable de sesión, realmente es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer, y esto es muy importante, es iniciar la sesión. Sesión start. Y esto es muy importante porque tenemos que hacerlo no solo en la página en la que vamos a guardar las variables, sino en todas. Cualquier página que quiera leer o escribir variables de sesión necesita tener la sesión iniciada. Si no, no funciona, ¿ok? Perfecto. Pues con esto lo que conseguimos es iniciar la sesión en la página. Muy bien, y ahora como ya tengo la sesión iniciada, ya puedo utilizar variables de sesión. Y generar variables de sesión es tan sencillo como declararlas de la siguiente forma: $sesión, y entre corchetes vamos a incluir el nombre de la variable. ¿Os suena esta estructura, verdad que sí? Es la misma que nos hemos podido encontrar, por ejemplo, pues con el recoger variables post o variables get. Es una estructura que nos puede resultar familiar y por tanto no nos va a resultar nada difícil. Yo aquí podría tener, pues por ejemplo, usuario, y podría tener otra variable de sesión que fuese contraseña, vamos a llamarle contraseña, y por supuesto tenemos que darles algún valor. Por ejemplo. Muy bien, pues si yo ahora tengo aquí esta sesión y tengo estas variables de sesión en esta página PHP, voy a crearme un enlace rápidamente que vaya hacia la página 2.php. Simplemente recordad que si tenemos más comillas y no queremos que nos ocurra ningún error,
podemos anidar utilizando comillas simples dentro y comillas dobles fuera, o al revés, ¿ok? Bien, voy a guardar esta página, voy a abrir una nueva página cuya sintaxis va a ser también PHP, que voy a guardar como página 2, que va a abrir código PHP. Y que lo que va a hacer es simplemente iniciar la sesión, y con la sesión ya iniciada, porque si no, no funcionaría, insisto, voy a hacer echo Perfecto, no es una página que vaya a ser muy útil, pero que nos va a valer perfectamente para poder ver cuál es el sistema y cómo funciona. Ahora aquí yo entro en la página 1 y si pulso sobre el enlace de ir a página 2 me dice: hola Juan, bienvenido. Fijaos que hemos cambiado de página y el sistema ha sido capaz de abrir la sesión y recoger esos datos que hemos dejado en las cookies para poder utilizarlos. Esto es muy importante. Y es muy importante porque cuando entremos en el siguiente módulo, el módulo de bases de datos, vamos a encontrarnos que si mezclamos las variables de sesión con la gestión de las bases de datos, podemos llegar a construir sistemas muy complejos. Por ejemplo, sistemas en los cuales los usuarios puedan loguearse y nosotros lo que haremos será comprobar si existe ese usuario en la base de datos, y si el usuario existe en la base de datos, entonces lo que haremos será guardar la información de ese usuario en unas variables de sesión y comenzar la navegación ya registrado. En fin, podemos hacer muchas cosas con la combinación de bases de datos y variables de sesión, por lo cual es algo que es muy importante. Muy bien, esto es una de las partes que quería explicar en esta clase. La otra parte es la referente a los objetos. Vamos a abrir un nuevo archivo, el último archivo de este módulo, y vamos a darle sintaxis PHP y vamos a guardarlo, voy a llamarlo objetos. Bien, los objetos son clases que contienen métodos y propiedades. Los objetos nos van a permitir crear nuestras propias clases con nuestros propios métodos, con nuestras propias propiedades. Es decir, hasta ahora todo lo que hemos ido utilizando eran objetos o propiedades o clases de ellos que ya están predeterminados en el lenguaje. Lo que vamos a hacer ahora es crear los nuestros propios. Quizás para aquellos que no sepáis programación, esta clase pues, pueda ser un tanto abstracta e inclusive un poco fuera del hilo principal, pero para aquellos que ya sabéis programación seguro que os resulta muy interesante conocer cuál es la sintaxis para la creación de clases en PHP. Para crear una clase, un objeto, lo que tenemos que hacer es definirlo mediante la palabra reservada class y después darle el nombre. Por ejemplo, voy a darle mi objeto. Después, abrimos llaves. Todas las variables que definamos dentro del objeto serán las propiedades del objeto. Y todas las funciones que definamos dentro del mismo serán los métodos. Por ejemplo, variable mi propiedad 1.
Aquí sí tenemos que utilizar la palabra reservada var para definir las variables, ¿ok? Porque estamos dentro de la clase, de la creación del objeto. Mi propiedad 2 y así todas las propiedades que yo quisiese. Y después podría tener mis métodos. Function, mi método 1, function, mi método 2, etc. Cuando nosotros creamos un objeto, una instancia de un objeto, perdón, cuando nosotros creamos una instancia de un objeto, esta instancia puede ejecutar ciertas instrucciones a la hora de crearse. Es lo que se llama el método constructor, la función constructora de la clase. Para crear una función constructora de la clase de una forma bastante rápida, lo único que tenemos que hacer es que ese método constructor se llame igual que la clase del objeto. Y entonces este se ejecutará, como decimos, al crearse una instancia de dicho objeto de forma automática. Por ejemplo, yo podría, en este caso, generar una función constructora a través de una función que se llame exactamente igual que la clase. Aquí tendríamos entonces las propiedades. Aquí tendríamos la función constructora. Y en última instancia, los métodos. Fuera de la clase del objeto, ¿cómo puedo crear yo una instancia de este objeto, de esta clase? Muy sencillo. Para crear una instancia, lo que haría sería, pues por ejemplo, mi instancia es igual a new y el nombre, en este caso, mi objeto. De esta forma estaría creando una instancia que es de la clase mi objeto. Bien. Para desde un método, cuando ya estamos dentro de la clase, estamos definiendo la clase, estoy, por ejemplo, escribiendo el método 1. Si yo quiero usar una propiedad de la clase, por ejemplo, si este método lo que hace es operaciones sobre la propiedad 1 y la propiedad 2, lo que vamos a hacer es usar el nombre de dichas variables, de dichas propiedades, sin su dólar. E inclusive, para aquellos que conocemos ya programación, podéis utilizar también el puntero de referencia this, este. De tal forma que si yo en el método 1 quiero utilizar esta propiedad, a la hora de construirlo, yo podría decir this mi propiedad 1, pues por ejemplo, más 5, qué sé yo. Este método se podría llamar sumar 5, se podría llamar este método. Observaciones que podemos hacer de la construcción que acabo de realizar. La primera, como hemos dicho, dentro de la clase, cuando un método utiliza una propiedad del mismo objeto, de la misma clase, no hace falta, no es necesario, de hecho no debe ponerse el dólar. Segunda observación que podemos realizar. Esta figura de aquí. Si algunos habéis realizado programación, otro tipo de lenguajes, por ejemplo JavaScript, que puede ser lo más común dentro del grupo de alumnos que podríamos tener en este curso, ya que también es programación web, o ActionScript, o cualquier otro tipo de programación, muchas veces nos encontramos que lo más lógico es escribirlo así, ¿verdad? Bien. Pues así es como lo escribimos en PHP y así es, por ejemplo, como se escribiría en otros lenguajes de programación, ¿no? Por ejemplo, como en JavaScript. En PHP
Para anexar, para adentrarse, para anidarse dentro del objeto al cual nos estamos referenciando, utilizamos el guión normal y la flecha mayor que, en lugar del punto, ya que si recordamos, en PHP el punto nos sirve para concatenar. Muy bien. Para llamar entonces a un método concreto, podemos imaginarnos ya cómo podemos hacerlo, ¿verdad? Si yo acabo de crearme una instancia de esta clase, que se llama mi instancia, y ahora yo quiero hacer que el objeto mi instancia utilice el método sumar 5, pues diría la instancia que me he creado de mi instancia sumar 5. Esta sería la forma en la cual podría acceder a ese método de esa instancia. Aplicar ese método a esa instancia. Para terminar ya esta parte, a modo teórico, si queremos crear clases que hereden de otras clases, para que tengan todos los métodos y propiedades de la clase de la que están heredando, más los suyos propios, podemos crear esa clase definiéndola simplemente de la siguiente forma. Cuando decimos la clase, indicamos que esta clase extiende la definición de otra clase. Por ejemplo, extends de, me voy a inventar otro objeto, que puede ser, por ejemplo, mi objeto padre. De esta forma, tengo una clase que lo que hace es tomar todos los métodos y propiedades de mi objeto padre y además define los suyos propios. Vamos a hacer un ejemplo abstracto, ¿vale? No funcional, pero que nos puede servir quizás para entender un poco el funcionamiento. Yo podría crear una clase, incluso lo normal no sería definir la clase donde voy a manipularla, sino tener una clase y después incluir el archivo de la clase en mi código, como hemos visto a través de include o include once. Yo me creo entonces mi clase y voy a crearme, por ejemplo, una clase que se va a llamar, pues, por ejemplo, clase vehículo. No va a extender de nada. Y la clase de vehículo va a tener las siguientes propiedades. Pues va a tener combustible, va a tener velocidad, va a tener tamaño, no sé, por ejemplo, para este ejemplo nos vale. Y ahora, bueno, vamos a suponer que es un juego y entonces, si suponemos que esto es un juego, estamos definiendo un juego, vamos a darle lo que es la vida, entre comillas, al objeto, lo que podríamos denominar, pues, no sé, por ejemplo, estado. Si está intacto, si no está intacto, etc. Bien, ahora voy a crearme una función constructora. La función constructora se ejecuta automáticamente cuando creamos una instancia de un vehículo. Cuando creamos un vehículo, ¿qué es lo que yo quiero que se realice? Pues lo que yo quiero que se realice por defecto cada vez que se coloque un vehículo en escena, en el sistema, lo que quiero hacer es que a este vehículo que se ha creado, a su combustible, vamos a hacer que comience con el combustible lleno, a 100. Vamos a decirle que la velocidad de este vehículo por defecto va a ser 50, por ejemplo. Vamos a indicarle que por defecto su tamaño
va a ser 25 y que su estado va a ser intacto. Por tanto, voy a hacerlo con una cadena. Perfecto. Si yo no quisiese que todos los valores fuesen estáticos, pues podría solicitarlos por parámetro y cuando creo el objeto, pues se los paso en la instancia. Muy bien, entonces ya solo me quedarían los métodos, que serían todas las funciones que yo creo que pueden ser interesantes para manipular un objeto de este tipo. Por ejemplo, yo puedo pensar que es muy interesante la función gastar combustible. Voy a llamarla gastar. Y la función gastar combustible lo que va a hacer es tomar el combustible y asignarle y restarle. Por ejemplo, vamos a restarle 10. Y luego, para complicarlo un poquito más, pues si dis.combustible es menor que 0, pues indico el vehículo se quedó sin combustible. Menor o igual que 0. Por ejemplo, me lo estoy inventando. Y podría tener otra función que fuese repostar. Y la función repostar tomaría el combustible y lo que haría sería asignarle al combustible que ya tiene repostaría siempre a lleno, pondría siempre 100. Muy bien, y así pues podría definir todos los métodos que yo creo que podrían ser interesantes para manipular este objeto. Pues uno que aumente la velocidad, uno que la disminuya, uno que le reste estado para, pues por ejemplo, si el coche se choca o cualquier otro sistema, en fin. De esta forma yo crearía mi clase. Tenemos la definición de la clase. Yo digo que sería más elegante guardarla en un archivo aparte, con el mismo nombre de la clase, un archivo que se llamase vehículo.php, y después incluirlo dentro de mi código. Pero aquí, por temas didácticos, vamos a dejarlo aquí para que podamos verlo. Y entonces, aquí ya tendría yo mi código principal. Y en mi código principal yo podría decir, oye, pues, voy a crearme un coche. Pues, coche 1 es un nuevo vehículo. Además aquí a la función constructora voy a ponerle un eco que indique que se ha creado el vehículo para poder hacer el seguimiento después. Entonces, código principal, puedo crearme un nuevo vehículo. A la función combustible voy a ponerle también que me devuelva información por pantalla para que podamos luego comprobarlo. Muy bien. Y entonces lo voy a hacer a la coche 1.
Bueno, aquí salto de línea, a coche 1 voy a decirle que gaste gasolina, porque se está desplazando. Vamos a decirle que gaste más gasolina. Y después, pues se va a detener y va a repostar. Para finalizar la construcción de la clase, la función constructora, por ejemplo, podríamos decirle, pues no sé, por ejemplo, podríamos darle estado y se lo asignamos aquí. Y de esta forma, cuando lo creamos, le podemos decir, por ejemplo, crear un vehículo intacto. O, por ejemplo, crear un vehículo usado, crear un vehículo roto, por ejemplo. Eso sí, cuidado con aquí, le damos otro nombre, o por no ponerle coche podríamos decir, por ejemplo, podríamos darle marcas o, en fin, el valor que quisiésemos. En definitiva, este es el funcionamiento de las clases. Sé que para algunos de vosotros que no, a lo mejor no tengas un perfil con mucho recorrido en programación, pues puede resultar algo complejo, pero estoy seguro de que aquellos perfiles que sí que sois de programación, pues seguro que os resulta interesante conocer cómo construir estas clases, objetos dentro de PHP. Muy bien, pues con esto cerramos la parte de fundamentos de PHP. A partir del siguiente módulo lo que vamos a hacer es, suponiendo que ya conocemos la base de PHP que hemos visto a lo largo de este módulo y suponiendo que ya conocemos el manejo de base de datos que hemos visto a lo largo del módulo de PHP-MyAdmin, de MySQL, lo que vamos a hacer es vincular ambos, es decir, a través del código PHP vamos a manejar la base de datos. Puede parecer un poco más sencillo, evidentemente puede resultar más sencillo, evidentemente, hacer este proceso a través del editor gráfico, pero a través de PHP vamos a poder generar la manipulación dinámica de la base de datos sin necesidad de tener un operario que tenga que realizar estas instrucciones, sino que lo va a realizar el sistema todo automáticamente. Vamos a poder automatizar todos esos procesos y además vamos a verlo en base a dos sistemas distintos. Vamos a comenzar con un sistema de MySQL, que es el que hemos visto en el principio y que es el soporte de base de datos pues, que estamos viendo a lo largo del curso, pero también vamos a verlo a través de SQLite, que es un método muy similar, pero que nos va para bases de datos pues, que puedan ser más portables o que puedan interesarnos, ya veremos, para qué tipo de proyectos. Muy bien, nos vemos entonces en el siguiente módulo. Un saludo.